todo tu corazón. Amén. Porque eres bueno, hermano. Si no tenemos con qué pagar su gran amor y su gran misericordia que el Señor Jesús tiene para con nosotros. Amén. En esta tarde quiero invitarlo que abra sus Biblias, hermano, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dígale a su hermano que está a su lado: yo. Amén. Primero busque la cita, amén, porque luego no voy a hacer muchas cosas. Hay que decir, porque no llegan cientos abajo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Si su hermano no trae Biblia, pues dígale, compren. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? En esta tarde la iglesia siempre tiene un deseo para los que nos visitan, y este deseo es Dios le diga a la esposa de nuestro hermano Pedro, amén. Esta tarde está con nosotros. Hemos estado orando por usted, hermana, y yo sé que Dios es el que está orando, amén. Así es que oremos, sigamos orando por nuestro hermano y por cada uno de los que estamos aquí, amén. Igual por la familia de nuestra hermana Olga, Dios, estamos orando, hermano, los martes, intercediendo, y sabemos que Dios, hermano, es el que está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a decir esto. Dígale al que está a su lado: yo soy pentecostal. Amén. Yo soy pentecostal. Amén. Hoy vamos a saber el por qué yo soy pentecostal. A lo mejor usted sabe: no, pues yo no sé, yo soy de Cristo. No, pues yo también. Amén, porque a veces a la gente nos dice: yo soy pentecostal. No, yo soy de Cristo. Esta noche vamos a entender lo que significa yo soy pentecostal. Dígale que está a su lado: yo soy pentecostal. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence. ¿A quién? Otra vez, nuevamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. El Señor Jesús ya venció al mundo. ¿Alguien dice amén en esta noche? El Señor Jesús ya venció al mundo, pero para que usted pueda vencer al mundo, usted tiene que haber nacido de nuevo. ¿Alguien dice amén en esta noche? Para usted, hermano, vencer al mundo, necesita nacer de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Le voy a decir algo claro. Yo tenía pensado darle un giro a esta predicación, y créame que luché mucho desde anoche, hermano. Yo tenía una predicación y dije: no voy a predicar eso, voy a predicar eso. Y luego en la mañana me levanté muy temprano en la mañana porque teníamos la junta, hermano, y el Señor me habla otra vez, y yo no se me venía nada a la mente, hermanos. Y en la mañana dije: bueno, me voy a ir a dormir. Y ya en la mañana, con mi mente más descansada, con mi cuerpo más descansado, voy a ver qué es lo que el Señor quiere. Y en la mañana el Señor, hermano, lo que faltaba me dice: aquí está. Y cuando yo empecé a hacer la predicación, mi trasfondo era decirle: oh, yo soy pentecostal porque brinco. Oh, yo soy pentecostal porque danzo. Oh, yo soy pentecostal porque tengo fuego en mi vida. Pero viene el Señor y me dice: no tan solo se necesita decir ser pentecostal porque usted habla en lenguas. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Alguien puede glorificar en esta noche el nombre bendito de nuestro Señor Jesús? Oh, si escuchó lo que dije en esta noche. ¿Alguien puede glorificar el nombre bendito de nuestro Señor Jesús? Oh, pastor, es que yo no tengo ganas. No, yo no le estoy preguntando que si usted tiene ganas. Yo le estoy hablando a un cristiano que tenga el deseo, el anhelo de glorificar el nombre del Señor Jesús en esta noche. Yo le estoy hablando a un pueblo que, hermano, que
Con esa misma alegría, yo lo voy a invitar en esta noche que tome su asiento glorificando el nombre del Señor Jesús. Oh, alabanzas al Cordero de Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. A ese Dios verdadero. Ciertamente, hermano, desde que nosotros nacemos, hermano, obtenemos un conjunto de rasgos y características de una persona, cosa o cualquier cosa, hermanos, que nos permiten en un grupo social interactuar, distinguirnos de entre algún conjunto de personas o sociedades. Pero como ministros, como miembros, como seguidores de Cristo, como parte del cuerpo, hermano, del Evangelio del Señor Jesús, hermano, debemos de conocer de cerca lo que es nuestra identidad, saber cuál es el color de nuestra imagen delante de la presencia de Dios. Y no tan solo de la presencia de Dios, sino también de los hombres. Porque cuando hablamos, hermano, nos referimos a una doctrina, a una enseñanza, a una práctica que posee y que lo caracteriza aquel que invoca el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Hay alguien en este lugar. Hermano, cuando usted se queda callado, a mí se me baja la pila. Cuando usted está muy quieto, a mí se me baja la pila, porque yo digo, yo creo estoy en una iglesia, hermano, que no creen en el poder de Dios. Yo creo estoy en una iglesia dormida, porque los dormidos no alaban a Dios. Los muertos no alaban a Dios. Amén. Pero cuando usted alaba al Señor, cuando dice amén, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, usted me anima. Una de las grandes características, hermano, procede, hermano, de lo más profundo de las Escrituras, a lo que le llamamos doctrina. Aleluya. Las páginas de la Biblia nos describen, nos señalan, nos impulsan, nos enseñan y nos da conocimiento de que hay una doctrina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos glorifican ese nombre? Hermano, hoy en día, hermano, tenemos que entender lo que significa doctrina y lo que significa una secta. Porque ciertamente cuando usted denomina o se denomina, alguien nos va a gritar por ahí y le va a decir, usted es una secta. Pero yo quiero en esta noche, porque yo he sentido en mi corazón enseñarle hoy en esta noche qué significa ser pentecostal. Ser pentecostal no significa solamente mencionar una denominación que lo caracteriza. Aleluya. Ser pentecostal, hermano, significa que hay un fundamento, que hay una doctrina y que hay una roca en la cual la persona que dice yo soy pentecostal está parado sobre la roca, sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Cuando hablamos de secta, hablamos desde cierto punto de vista y basándonos de acuerdo al diccionario de la lengua española, el cual, hermano, el significado que obtiene la palabra secta proviene generalmente desde un concepto religioso, a lo que la palabra religiosa, lo que significa la palabra religioso o lo que significa ser un religioso, es que cuando hablamos de religión, hablamos de una persona que profesa una creencia, que practica, hermano, pero vive lo que predica, lo actúa de acuerdo a su creencia.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesús? Pero cuando hablamos de una secta, hablamos, hermanos, de la creencia, del concepto. Tenga cuidado, porque a veces el pentecostal se convierte en secta. No significa que usted sea una secta. Cuando se dice que es una secta, cuando la persona, cuando el individuo se aparta del fundamento bíblico. Lo que significa secta es aquella creencia que se aparta generalmente de la doctrina bíblica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos glorifican ese nombre? Cuando hablamos de una identidad, hablamos de una característica. Pero cuando hablamos de una identidad pentecostal, hablamos que esa persona tiene una gran característica que lo va a diferenciar de en medio de algún grupo social. Ese grupo social se llama mundo. ¿Cuántos alaban el nombre bendito del Señor Jesús? Hermanos, la identidad religiosa se fundamenta en los conceptos de nuestra propia mentalidad, de nuestra propia opinión, de nuestro propio concepto. Pero la identidad pentecostal se identifica por medio de fundamentos bíblicos. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermano, estos lineamientos bíblicos entrelazan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Estos conceptos bíblicos, hermano, entrelazan lineamientos culturales, hermano, que le podríamos llamar en un cierto concepto tradiciones. Amén. Ay, Señor, pero ¿por qué? Hermano, el pueblo de Israel hasta el día de hoy lleva sus tradiciones bíblicas. Hay tradiciones bíblicas, pero hay tradiciones del mundo. Y el Señor mandó al pueblo de Dios a practicar lo de Dios, pero desecharlo del mundo. Cuando hablamos, hermano, de una cultura, estamos hablando de una cultura pentecostal. Que hay una cultura pentecostal, ¿sabe? La cultura pentecostal en la mujer es que su pelo es largo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Bueno, se lo explico así para que pueda entenderlo. Estas culturas deben basarse plenamente en un fundamento bíblico. Pero, ¿qué es ser pentecostal? El ser pentecostal es una experiencia que se vive en carne propia, de una transformación en la cual Dios mismo, al entrar al corazón del individuo, cambia su mente, cambia su corazón, cambia su pensamiento, cambia su espíritu. Hermano, totalmente el Señor entra al corazón del ser humano para hacerlo nueva criatura por medio de una experiencia llamada Espíritu Santo. Cuando el Señor entra en el corazón del ser humano, viene a cambiar los pensamientos de cada persona. Nos referimos, hermano, o nos definimos como pentecostales porque aseguramos haber recibido la promesa del bautismo en su nombre y del bautismo de su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aleluya. Yo pregunto, a ver, ¿no tienen esa experiencia?
Y entonces, ¿por qué no glorifica al Señor? Aleluya. Hermano, cuando a mí me hablan de eso, yo me remonto en el día en que yo estaba en ese lugar, en el que yo estaba hincado, y que el Señor tuvo misericordia de mí y que Él me llenó con su Espíritu Santo, porque ese día mi vida ya no fue igual. Aleluya. Vamos a alabar el nombre del Señor. Es necesario tener identificado lo que es la experiencia del poder de su Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano, cuando un seguidor de Cristo ha perdido la identidad, comienza a caminar en sus propios pensamientos y en sus propios conceptos, y ya no es pentecostal, ahora es una secta. Paz de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque comenzamos a caminar en nuestros mismos conceptos. Pero cuando se vive una experiencia, la experiencia de ser pentecostal no es cada vez que usted venga a la iglesia en domingo. Padre Cristo, hermano. Yo quería predicar en mi forma y el Señor me dijo, eso no es así, es así. La experiencia pentecostal no es cada martes que usted viene a la iglesia, no es cada jueves que usted viene a la iglesia, no es cada domingo que usted viene a la iglesia, no es solo cuando usted está hablando en otras lenguas. La experiencia pentecostal es algo diario en su vida, desde el momento en que el Señor entró en el corazón. Vino a transformar nuestra vida, vino a hacernos nuevas criaturas. Alguien tiene sus manitas. Amén. Me voy a hacer como los niños en el kinder. A ver, sus manitas. Amén. Bueno, esas manitas son para alabar a Dios, hermano. Cuando glorifican su nombre. Cuando nos referimos a ser pentecostal, nos referimos, hermano, que creemos en un solo Dios. O como que nadie está aquí, nomás la hermana Olga. Cuando yo me denomino pentecostal, es porque creo en un solo Dios. Amén. Hay un concepto llamado Pentecostés. El concepto Pentecostés dice: yo soy Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y celebraban porque Dios, por medio de Moisés, le había dado los 10 mandamientos, o lo que se le conoce como la ley mosaica. Amén. Que por medio de Moisés el Señor le dio los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos dice: honrarás al Señor tu Dios con todo tu Facebook, con todo tu WhatsApp. Ay, sangre de Cristo, me equivoqué. Amén. ¿Cómo dice, hermano? Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. Cuando yo tengo un concepto de identidad, cuando yo tengo un concepto donde estoy parado y sé cuál es mi identidad, voy a adorar al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi espíritu. Cuando se alaban el nombre del Señor. Sí, amén. Prepárese, porque yo creo en el Señor Jesús que después de la predicación algo va a pasar. Sí, amén. Aleluya. Si el diablo le ha engañado de que usted no tiene el fuego de un pentecostal, hoy en esta noche el Señor lo puede llegar. Sí, amén. Gloria al Señor. Yo soy pentecostal porque ser pentecostal es una experiencia
que se hace latente en el creyente, que llega a entender que Dios es. A ver, hermanos, nuevamente, que Dios es. Tienen que gritarlo. Si el diablo no manda saber que hay un solo Dios, dice, el diablo tiembla. Poderoso, aleluya. Bueno, si el diablo tiembla, ¿por qué el cristiano no se goza al saber que sirve a un solo Dios y que su nombre es Jesús de Nazaret? Porque yo, hermano, soy pentecostal, porque creo en el poder del Espíritu Santo. Soy pentecostal, porque soy parte de un cuerpo. Alábale, hermano, porque se me seca. Alábale porque se me seca. Alábale porque se me corrige después. Yo soy pentecostal, hermano, porque tenemos un mismo espíritu. Yo tengo un Señor, yo tengo una fe y yo tengo un bautismo en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre en esta noche? Usted no le puede creer al diablo de querer venir y cambiarle Poderoso. su identidad. Gloria a Cristo. Porque el diablo viene y te quiere cambiar la identidad. Aleluya. El diablo viene y te dice, ya no seas el mismo de antes. Gloria al Señor. Ahora sé diferente. Poderoso. No le crea al diablo. No le crea al diablo. Yo le doy gracias a Dios. Aleluya. Porque nuestra iglesia tiene aproximadamente, hermano, casi 40 años de estar predicando en un solo Dios. Aleluya. Esta iglesia tiene años y han pasado por aquí generaciones tras generaciones. Cristo. Hermanos tras hermanos. Han salido muchos pastores de acá. Y en pleno año 2021 todavía seguimos predicando que hay un solo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Yo necesito tener bien puesto qué es ser pentecostal. El ser pentecostal es una experiencia que nos declara el libro de Hechos capítulo 2 versículo 14. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Poderoso es Dios. Aleluya. Alábale también, hermana. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Cuando vino el día del Pentecostés, en cierta ocasión, hermano, estando en una junta con un pastor y con un evangelista, me hacen el llamado, me invitan a comer. Tenga cuidado, nomás come, después váyase. Aleluya. Me invitan a comer, hermano, y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de mi inexperiencia, a pesar de todas las situaciones, hermano, que conllevaban de hace 6 años que no tenía la experiencia de estar en un pastorado, porque tan solo había sido un líder de alabanza y un líder de jóvenes por muchos años, me dicen, ¿sabías que tu padre te enseñó mal? ¿Sabías que lo que él te enseñó está mal? Porque el bautismo en el nombre de Jesús no es así. Y yo dije, ¿qué? Aleluya. Dijo, ¿sabías que lo que él te enseñó del hablar en otras lenguas no es de Dios? Y dije, ¿qué? Aleluya. Cuando yo escuché eso, algo estaba en
corazón que me dijo: salte de ese lugar. Poderoso es Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué les dije? Podrás decirme todo lo que tú quieras. Podrás decirme todo lo que tú quieras. Tus argumentos, tus ideas. Pero la experiencia pentecostal que yo tuve no me la dio nadie. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni el hermano, ni mi hermana, sino el mismo Dios que está sentado en el trono. Un día envió el poder de su Espíritu Santo, y cuando le estaba alabando, y cuando le estaba glorificando, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Yo comencé a hablar en lengua como el Espíritu me daba que hablase, y aunque no entendía lo que estaba pasando, pero lo que el Señor Jesús estaba haciendo es que lo estaba haciendo pentecostal de la cabeza a los pies. El fuego de Dios, cuando viene a la vida del cristiano, no le bautiza nomás la mano, no le bautiza nomás el pie, lo bautiza desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hoy usted empieza a sentir un fuego en la muñeca, y luego empieza a sentirlo en las manos, y luego lo empieza a sentir en el cuerpo, y luego lo empieza a sentir en los pies. Porque la experiencia pentecostal es única, pero es verdadera, porque el Dios que servimos es verdadero. Gloria a Cristo. Santo. Vamos a alabar el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuidado, hermano. Santo. Cuidado con los conceptos que se meten a convertir al pentecostal en una secta. Poderoso es Dios. Me dijo, en Hechos capítulo 2, no hablaron en lenguas. Porque mira lo que dice: hablaban en su propio idioma. ¿Y sabe qué le dije? Estoy de acuerdo. Hablaron en su propia lengua. Pero lo que no estoy de acuerdo es que ellos no hablaron por sí solos. Padre Cristo, hermanos. Dice la Escritura que ellos hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, y hablaban en lengua como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, sí, era el poder del Espíritu Santo. Vamos a alabar el nombre del Señor Jesús. Yo en esta noche, yo creo que alguien esta noche va a recibir la experiencia de ser pentecostal de la cabeza a los pies. Yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque aquí se siente un fuego. Y si usted no lo siente es porque está bien muerto. Pero yo lo puedo sentir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Alaba y glorifique su nombre. El ser pentecostal, hermano, comienza desde una pequeña palabra, desde una pequeña fiesta llamada Pentecostés. Esa fiesta, hermano, tuvo como celebración para llevar a cabo, hermano, el reconocimiento de que Dios los había sacado de la esclavitud. Pero no tan solo eso, sino que Dios les había dado una ley que los regía en una forma social, en una forma personal y en una forma grupal, hermanos. La ley de Dios viene, hermanos, a darnos una identidad. Si usted no tiene identidad, cuando usted conoce a Dios, adquiere una identidad. Identidad, hermano, que no se la puede quitar nadie, al menos que usted renuncie a ella. Padre Cristo, hermanos, podemos ver en la Escritura, hermano, a un hombre llamado Pedro, hermano,
que con la venida, hermano, y el resultado del ser lleno del Espíritu Santo, la vida de Pedro era un hombre sanguinario, era un hombre, hermano, sin escrúpulos, era un hombre de gran carácter, era un hombre, hermano, que no tenía sentimientos, que no tenía razón, porque lo único que hacía, hermano, era vivir bajo su propia voluntad. Un hombre de un carácter fuerte, pero con la venida, con la experiencia, con la manifestación